He decidido seguir a Cristo. He decidido. Saludo a todos los hermanos, amigos, cuantos me están escuchando a través de la transmisión YouTube con el nombre Antonio Krauchuk. Doy gracias a Dios que en esta mañana puedo entregar una palabra, pero más bien de hablar de la palabra quisiera, después de haber grabado tantas predicaciones, quisiera presentarme quién soy. Realmente yo sé que muchos me conocen y algunos otros no me conocen, pero soy hijo de una familia numerosa, soy el quinto hijo de una madre que ha tenido 10 hijos, ha quedado viuda a los 36 años, ha criado a sus hijos, pero gracias a Dios, a pesar de la pobreza que hemos salido, de su vientre ha sacado 4 pastores. Ya 3 de ellos están en la presencia del Señor. El único que quedé soy yo, el quinto hijo de una madre de mucha oración. Una madre que ha sufrido mucho. Y por eso doy gracias a Dios que a pesar de los años que tengo, puedo decir gracias a Dios que Dios me mantiene en el camino. Tengo 83 años, casado hace 63 años. Tengo 4 hijos, tenemos 4 hijos en común con mi esposa, 7 nietos y 2 bisnietos. Pero lo más importante es que a los 14 años yo he recibido la promesa del Espíritu Santo. Recibí el gozo de la salvación del Espíritu Santo, pero no tenía el don de lenguas. Y le pedí tanto al Señor, Señor, necesito que tú me selles con el don de lengua para tener la confirmación de que el Espíritu Santo está en mi vida. Y gracias a Dios, Dios me dio también el don de lenguas. Y de los 14 años que estoy sirviendo al Señor. A los 15 años me bauticé en las aguas del bautismo. Y de allá en adelante siempre fue el deseo mío era evangelizar, donde había un lugar donde se evangelizaba. Siempre me gustaba estar. Recorrí hospitales. He trabajado desde niño, desde jovencito. Siempre miré a los mayores que conocían bien la palabra del Señor. Y siempre decía, yo quisiera ser como ellos. Es como dijo el apóstol Pablo, que yo encuentro en Gálatas, en el capítulo 6, versos 14 y 15, 16. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino que mi gloria está en la cruz de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Lo que vale es una nueva creación en Cristo Jesús.
En Romanos 2:29 dice, es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión y la del corazón en el espíritu, no en la ley, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y a todos los que andan conforme a esta regla, dice el apóstol Pablo, paz y misericordia sea a ellos. Gracias al Señor, el gozo, la alegría, me gozo en el Señor. Siempre doy gracias por estar en este camino. Y llegué a una edad donde después de pastorear por muchos años en la obra del Señor, como 40 años pastoreando, he fundado iglesia con mi esposa, hemos trabajado. Hay una iglesia que es netamente fundada por mi esposa trabajando, haciendo comida para poder vender a los vecinos y recaudar plata para de esta manera edificar. Y gracias a los hermanos que se han preocupado de ese lugar, hoy gracias a Dios la iglesia del 40-500 están trabajando hermanos con mucho ánimo. Tienen una hermosa iglesia. Tanto Eduardo como Pedro están en ese lugar trabajando. Y me gozo en el Señor porque llegué hasta acá. Hoy estoy trabajando como presbítero en la iglesia Dios es por nosotros. Cuando era más joven viajaba, recorría los anexos, iba por distintos lugares. Hoy, por causa de la edad y el cansancio que por la edad, pero en una noche estaba soñando de que alguien me estaba diciendo, Antonio, tenés que predicar el Evangelio, pero tenés que predicar la verdad y hablar sobre el Espíritu Santo. Y yo me desperté y hablé con mi esposa y le dije, parece que el Señor, como yo ya había dejado, ya estaba como presbítero, estaba como maestro, como consejero mayormente, ya no predicaba en el púlpito. Pero parece que Dios me estaba amonestando que tenía que seguir hablando. Y yo comenté con mi esposa y ahí escuchó un hijo mío y me dice, papá, predica de la oficina que tenés, yo te voy a dar el cable para que puedas poner una computadora y puedas predicar la palabra del Señor. Así que me puso el cable para que yo pueda predicar por la computadora. Otro hijo me regaló la computadora y ya me faltaba el colbatero y la camarita. Y el otro hijo me dice, esta semana papá la vas a tener. Así que en la semana, gracias a Dios, ya pude predicar. Anteriormente estaba haciendo, hice 2 ejemplares del libro, el libro La sabiduría de Isaías,
tenía que hacer el segundo volumen. Hice el primero y abandoné porque dije, prefiero predicar por YouTube. Y el segundo libro es La luz del cielo. Y tenía para seguir grabando, haciendo libros, tenía preparado algunos mensajes, tenía preparado algunas historias, pero opté por predicar por YouTube. Así que, gracias a Dios, después de haber mandado al aire, ya creo que son como 60, 70 predicaciones, quise hacerme presentar delante de todos para que sepan que soy una persona que desde niño siempre me gustó trabajar en la obra del Señor. Después de recibir la promesa del Espíritu Santo, me acuerdo que fue el primer mensaje que pude dar, y de allá, en mi tiempo de juventud, fui maestro de escuela dominical. Luego me pasé a otra iglesia en Lanús Oeste, en la iglesia de Humberto Primo, y ahí fui vicepresidente de la juventud. Luego los hermanos me apartaron para el diaconado. Y más tarde mis hermanos estaban preparando para edificar la iglesia acá en San Justo, y me pasé para acá. Así que empezamos de cero para hacer la iglesia, que hoy cuenta con 3 pisos, pero hemos empezado de las bases. Y estuve un tiempo con mis hermanos trabajando acá, pero luego uno de ellos me dijo, Antonio, hay una iglesia que está cerrada en la ruta 3, kilómetro 39, ¿y por qué no vas a trabajar allá? Así que con mi sobrino, con Mario, él tocaba el acordeón y yo predicaba, así que comenzamos esa obra del 39, bastante abandonada, pero por lo menos estaba edificado, una iglesita chica. Luego, después de mucho tiempo, porque es cierto, hay que sacrificarse, hay que ir a visitar, hay que moverse, la gente lo tiene que conocer, a la persona que está al frente de la obra, así que nos costó mucho, muchos años de trabajo para que la gente pueda conocernos. Así que después de un año y medio, la gente comenzó a venir a la iglesia, había escuela dominical, había 2 hermanas, Raquel y Susi, estaban enseñando en la escuela dominical y nosotros entregando la palabra. Y de allá hemos construido la iglesia del 40-500 de la ruta 3, porque había que pasar por un campo y era muy peligroso, eran casi 2 kilómetros para venir a la iglesia. Y recuerdo que una hermana me dijo, pastor, ¿por qué no hace una iglesia en donde vivimos, ahí en el 40-500? Es un barrio lindo. Y bueno, pensé y digo, bueno, vamos a ver cómo podemos hacer. Y comencé a hacer
en la casa de familia. En una casa de familia el dueño me permitió, dice, Antonio, vení a hacer culto, yo preparo el lugar y vos a predicar. Y ahí comenzamos, de a poco. Y de a poco se compró el terreno con un galponcito, y ahí en el galponcito ese comenzamos a predicar el Evangelio. Y Dios bautizó con el Espíritu Santo a un muchacho. Yo dije, parece que este lugar es para hacer una iglesia. Y un hermano dice, la esposa le dice, yo voy a comprar un lote, y el marido dice, si vos compras el lote, yo voy a hacer una iglesia. Era un constructor. Y gracias a Dios, en 3 meses se edificó la iglesia del 40-500. Y ahí comenzamos a hacer las reuniones. Recuerdo que estaba en la iglesia, yo iba casi todos los días, y el cura del barrio me vino a ver de cómo los evangélicos en 3 meses pueden hacer un templo para predicar el evangelio. Y de ahí me hice muy compañero del cura, y él venía a tomar mate y charlábamos sobre... Y yo muchas veces decía, ¿por qué no le enseñas la verdad a la gente si purgatorio no hay? Y usted le enseña que hay un purgatorio y que pues son santos a través del purgatorio. Y él me decía que sí, tenía razón, pero bueno, siempre ellos cumplían con una misión, siempre el Papa era el que ordenaba. Pero el asunto era que hemos seguido trabajando en ese lugar, y un día me dijo el cura, ¿por qué no juntamos a toda la vecindad y hacemos el Día del Niño, lo hacemos juntos, los evangélicos y los católicos? Y así que yo traigo mis fieles y ustedes traigan los fieles. Y me pareció bien que nos conozcan como iglesia evangélica. Hicimos el Día del Niño al lado de un lugar, un previo. Un hermano tenía un camión y pusimos el equipo arriba del camión y había música cristiana. Y bueno, llegó el momento que, bueno, los chicos tenían su merienda y la hemos pasado bien, pero después digo, bueno, le pregunté al cura, bueno, ahora tenemos que dar el mensaje. ¿Quién va a dar el mensaje? Y el cura me dijo, ustedes son los que tienen que dar el mensaje, porque ustedes saben bien la escritura. Así que fue una bendición, porque hemos en ese día predicado el Evangelio al aire libre, y de allá se comenzó a trabajar fuerte. Hemos trabajado muchos años, he trabajado 13 años en el kilómetro 39 y 14 años en el 40-500, para que luego ya otros hermanos podían trabajar en ese lugar. Y me enfermé gravemente, y en uno de estos libros está escrito el testimonio mío, En la luz del cielo. Estuve al borde de la muerte, me internaron y ahí me comenzaron a dializar porque los 2 riñones quedaron parados y me subió la urea se mezcló con la sangre y había que día por medio
dializarme. Y así lo fue por mucho tiempo que me dializaba. Pero gracias a Dios pude zafar del diálisis. Dios me dio una oportunidad. Tenía un 50% de un riñón que funcionó. Pero el otro, dice el médico, ya no va a reaccionar más. Vas a tener que vivir con un riñón del 50%. Pero yo decía, bueno, gracias a Dios, aunque sea, no me dializo más. Pero al año volví a caer enfermo más grave. Y recuerdo que fuimos a un diálisis que era de las que no tenía que pagar. Y me dijo, bueno, vamos a sacar el último líquido que tiene el riñón y ya te van a poner la fístula y te van a dializar por vida. Yo le digo la verdad, me cayó tan mal todo esto. Yo dije, un pastor que ora por los enfermos. Y le dije a mi esposa, no, llévame al hospital de donde me dializaban primero, quiero hablar con el médico. Y el médico, y cuando estaba justo, mi esposa me llevó, estaba tan mal. Y el médico me miró y me le dice a mi esposa, dele lo que él quiera. Como diciendo, dele los gustos que él quiera, total, no le queda poca vida. Y me acuerdo que en ese entonces le pedí a mi esposa, tráeme un helado, digo, porque tenía la garganta seca y quería comer un helado. Cuando terminé el helado me dijo el médico, bueno, Antonio, quedás internado en el mismo lugar donde estabas. Y ahí me dejaron. Y comenzaron a dializar nuevamente. Pero cuando ya no me quedaba más recursos, porque gasté en ese entonces $20,000 por mi enfermedad y no tenía solución, mi enfermedad seguía y tenía que dializarme, entonces pedimos el alta y vinimos a casa. Pero un cierto día estaba solo y escuchaba un cassette del trío Mar del Plata que decían, cantando, cuando pases por Corrientes no te olvides de ir a la casa de Gustavito, que Gustavito está enfermo. Y ahí, escuchando esa grabación, lloré tan fuerte y le dije, Señor, pasa por mi casa, que te necesito. Y como que me sentí distinto. Cuando fui al médico, me dice, bueno, no te vamos a dializar más. Volviste a normalizar el 50% de tu riñón. Pero el otro nunca más, no pienses, cuídate. Me dio qué es lo que tenía que comer, qué no tenía que comer. Los embutidos no había que comer y otras cosas. Pero yo seguía siempre pensando que tenía un 50% del riñón. Pero después de un año más o menos,
Me fui nuevamente a sacar una ecografía y yo le digo, mire, al que me sacaba la ecografía, al enfermero, según los médicos tengo un 50% riñón izquierdo y el riñón derecho no está más. Dice, bueno, vamos a ver. Así que me tomó de un lado y me tomó del otro lado y me miró y me dice, Kravchuk, usted tiene los dos riñones 100% funcionando. Y yo di la gloria a Dios. Cómo Dios es tan bueno. Lo que los médicos se jugaron, que toda la vida me iba a dializar, Dios hizo la obra. Y nunca más, hace 30 años, cuánto agradecimiento que tengo al Señor. Y Dios me dio la oportunidad de poder levantar las prédicas desde mi oficina. Y yo digo, Señor, por todo lo que tú has hecho, he pasado por muchas enfermedades, pero Dios de todas me ha librado. Dios me dio tanta fuerza. A pesar de los años, 3 pastores, 3 hermanos pastores ya están con el Señor. Han muerto más jóvenes. Y el día que cumplí 83 años, he llorado porque mi padre a los 43 años partió con el Señor y yo hoy tengo 83 años y todavía soy predicador, todavía predico el Evangelio y quiero predicar hasta el final de mi vida. Todo lo que el Señor me dé, puedo decir, como dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hay una palabra que me quedó muy grabado en Isaías, en el capítulo 40. La palabra del Señor dice así, en el capítulo 40, verso 6, luego el verso 8 al 10 dice, voz que decía, da voces, grita. Y yo respondí, o sea, Isaías respondió, ¿qué tengo que decir a voces, a gritos? Y Jesús, el Señor, le dijo, que toda carne es hierba, y toda la gloria del hombre es como la flor del campo. Ciertamente, el verso 7, ciertamente, como hierba es el pueblo. El verso 8, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Señor permanece para siempre. El verso 9 dice, súbete, o sea, a Isaías, súbete sobre un monte, o sea, una montaña alta, anunciadora de Sión, levanta fuerte tu voz, anunciadora de Jerusalén, levanta, no temas, di a ellos, ciudad de Judá, ve aquí, o sea, mira, he aquí, el Dios viene con la recompensa. Apocalipsis 22:12 dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuera su obra.
Por eso esta palabra me llegó mucho. Levanta en alto la voz, grita. Queridos, estamos en este tiempo que tenemos que preparar nuestra vida. Más que nunca tenemos que buscar la promesa del Espíritu Santo. Recuerdo mi tiempo, era el tiempo de avivamiento, y lo que había era cantar al Señor, leer la palabra y orar al Señor. Pasábamos horas y horas orando al Señor. Lo primero de todo era buscar el Espíritu Santo, ser llenos de la presencia del Señor. Hoy me da lástima porque veo más emoción que buscar, que llorar. Hay una palabra que dice en la palabra: el que llora recibirá consolación. Hoy parecería que el llorar es porque uno está lleno de pecado. No, el llorar es de alegría, lloramos de alegría, de gozo lloramos porque la obra del Señor es tan grande, como dice el apóstol Pablo. Yo ya estoy crucificado para el mundo y el mundo está crucificado para mí. Ya no vivo para este mundo. Y yo puedo decir lo mismo. No conozco nada de este mundo, no conozco de fútbol, no conozco de cine, no conozco de teatro, no conozco de tantas cosas. Porque Primera de Juan capítulo 2, verso 15, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, Dios no está con él. Por eso tenemos que dejar el mundo, tenemos que dejar muchas cosas que emocionen a nuestro espíritu, de alegría, pero la alegría no es gozo. En 1 Pedro capítulo 1, verso 8, dice: gozo inefable, gozo que no se puede contar. Hay un gozo dentro de nosotros que no se puede contar. Nos hace llorar ese gozo. Y el verso 9 dice: y el fin de este gozo traerá la salvación de nuestras almas. Por eso, quería decirles, soy una persona de bajo perfil. No soy posiblemente muy conocido. He recorrido muchas provincias. He recorrido o he viajado en Brasil, Paraguay, Estados Unidos. Y acá por la Argentina he visitado muchas iglesias. Claro, era joven. Podía hacerlo, podía viajar en colectivo, pero yo sé que hay muchos hermanos que me conocen y otros no. Y por primera vez, nunca he dejado mi teléfono, pero si hay algún conocido que quiere charlar o darme un aliento para que pueda seguir predicando este evangelio, yo dejo mi teléfono personal, el teléfono 15 66 43 72 72. Repito, teléfono personal 15 66 43 72 72. Si usted quiere
charlar conmigo, lo puede hacer. Pero antes de cerrar con esto, quiero decirle, queridos, mi persona, mi esposa, estamos netamente abocados al servicio del Señor. Nunca he vivido del Evangelio, siempre he vivido de mi sueldo, pero nunca Dios me dejó, a pesar de mis enfermedades, a pesar de que mucho tiempo no pude trabajar por mis enfermedades, pero hoy, gracias a Dios, puedo contar con que Dios nunca me desamparó y nunca he dejado de servir al Señor. Nunca he dejado de meditar en las cosas del Señor. Cuando comencé este programa, creía que no iba a llegar, pero le digo la verdad, cada día es una fuente que Dios me da palabra para poder predicar. Y si Dios permite, de acá en adelante voy a hablar 7 predicaciones del amor de Dios. ¿Qué es el amor de Dios? ¿Qué soporta el amor de Dios? ¿Qué trae el amor de Dios? Porque el verso 8 de capítulo 13 de Primera de Corintios, el amor nunca deja de ser, porque el amor es Dios. Así lo leemos en Primera de Juan. Queridos, me despido. Ojalá que sea de bendición. Recuerdo cuando yo di mi testimonio que Dios me sanó de los riñones y me dio 2 riñones nuevos. Había una hermana que estaba escuchando mi testimonio y en ese mismo instante Dios la sanó. A la semana vino y me dijo: pastor, mientras que usted daba su testimonio, yo le creí a Dios y Dios me sanó de los riñones. Por eso es bueno cuando nosotros damos el testimonio y nos hacemos conocer quiénes somos, porque alguno posiblemente dirá: ¿quién será el que trae este programa? Y como que no es un nombre muy conocido, Antonio Cauchú, por YouTube. Le quiero decir que soy un hombre de humildad, soy un hombre de una familia numerosa, de una madre que ha orado mucho, que ha quedado viuda a los 36 años, con una deuda que había quedado. Pero hoy podemos decir que Dios nos ha ayudado y de los 10 hermanos hemos quedado 3 nada más: Miguel, Jacobo y yo, Antonio. Por eso doy gracias a Dios, porque aún en el último tiempo, Dios no sé cuándo, hasta cuánto, pero tengo proyectos como para seguir predicando la palabra del Señor. Y cada día parece que Dios me está renovando más y más en las predicaciones. Así que me quiero despedir de ustedes con la paz del Señor. Y gracias por aquellos que me están escuchando y aquellos que están inscritos para que mis predicaciones puedan llegar a sus casas. Gracias por escucharme. A pesar que mi esposa muchas veces me dice que son las predicaciones muy largas, pero yo digo, si miramos una película, ¿cuánto nos llevaría?
2 horas, semanas, pero escuchar una predicación, escuchar la palabra de Dios, como dice, la palabra de Dios es viva y permanece para siempre. ¿Cuánto más tenemos que escuchar la palabra del Señor? Si Dios me permite, la próxima grabación será la palabra de Dios, es la palabra que la tengo ya preparada, así que el próximo número es el amor no tiene envidia. Luego viene el amor no es jactancioso. Tercero, el amor no hace nada indebido. Cuarto, el amor no se irrita. Quinto, el amor no guarda rencor. Sexto, el amor no busca lo suyo. Séptimo, el amor no se goza de la injusticia. Y luego seguiremos con la bienaventuranza. Todos estos programas, Dios quiera que pueda entregarlos. Pero ahora vamos a orar al Señor y darle gracias por este día, por este testimonio que he podido dar, un testimonio extra para que me conozcan algunos hermanos. Así que oramos al Señor. Padre, te doy gracias. Gracias por este día. Señor, por el testimonio que he podido entregar. En este día, Señor, espero que pueda ser útil, pueda servir para alguien posiblemente que está sin fe y está esperando de ti. Tú eres el que sanas y nos has hecho el grande milagro de sanarme, Señor, de los riñones y darme nuevos riñones. Y a mi esposa darle la aorta nueva. ¿Cuánto más, Señor, están esperando en ti? Que aumente la fe de ellos, para que ellos puedan, Señor, entregar la vida en lleno a ti. Puedan dejar las cosas de este mundo para consagrarse en la obra tuya. Señor, hay mucho trabajo, la mies es mucha, los obreros son pocos. En este tiempo, Señor, que estamos viviendo el tiempo de la gracia, cuántos se han apartado por no recibir una palabra sana, una palabra de verdad, una palabra que no contamina, una palabra que sana los enfermos. Señor, gracias te doy, porque hasta acá, Señor, tú me guardas y me guardas, Señor, para que yo pueda estar junto a mi esposa, los 63 años que ya llevamos juntos, que podamos seguir viviendo y consagrándonos para la obra tuya. Señor, gracias por Jesús, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén.